Bienvenidos a su grupo de Biblia San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recuerden tener a la mano un cuaderno, la Sagrada Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada que hagamos referencia a una cita de cada uno de estos libros, debemos irlas leyendo de cuenta propia para que hagamos un estudio bien completo. Vamos a estar muy juiciosos con la lectura. Cada clase será montada en YouTube para que puedan repasar durante la semana. Al ingresar a la página de YouTube, por favor suscríbase y dele clic a la campanita para que le llegue el mensaje cada que suba un nuevo video. En la clase de hoy hablaremos de las tipologías y de la unidad en los dos testamentos. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones. Me dé discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver a Dios en la historia. Estamos acostumbrados a concebir el mundo de una manera dual y desde esta óptica el hecho de que la divinidad no esté en un más allá, en un cielo beatífico, sino en los avatares del mundo, del tiempo y de la materia es cuando menos extraña. Todas las religiones conciben un cierto actuar de la divinidad o divinidades en la historia. Una total e insuperable división entre el mundo de los dioses y el nuestro harían inútiles todos los esfuerzos y esperanzas religiosas de los seres humanos. La cuestión es concebir a Dios como alejado del mundo y sus problemas, más divino cuanto más impasible. Es coherente con una cierta filosofía, la que impregna nuestra cultura y que es herencia de los griegos, pero no lo es con la Escritura. La Biblia entera está llena de textos que constatan la posibilidad de que Dios actúe en la historia. En el Testamento hebreo, Dios entra en escena a raíz de un conflicto laboral, amos poderosos y esclavos maltratados. En el Testamento cristiano se afirma que Dios mismo entra en la historia del mundo. El destino de Dios y del ser humano está indisolublemente unido en Jesús, Dios y humano verdadero. Luego de conocer a un Dios que libera esclavos y forma un pueblo, luego de un Dios que se mete de lleno en el espacio y el tiempo cuando se hace ser humano, la idea de un Dios alejado en el cielo inmaterial no tiene consistencia para quienes leemos la Biblia. La Biblia nos dice que Dios se hace historia con nosotros. También afirma que los acontecimientos de la historia son conducidos por Dios a través de caminos misteriosos y que el ser humano es capaz de comprender e interpretar la acción de Dios. Cuando el ser humano capta la acción de Dios en los acontecimientos, interpreta y anuncia lo que piensa que su Dios opina sobre lo que está sucediendo. En la esclavitud en Egipto, el profeta saca las conclusiones que piensa son acordes con el querer de Dios. La esclavitud en Egipto es algo que Dios no quiere. Que los esclavos sean libres y formen un pueblo es lo que Dios sí quiere. Para recordar, la Biblia nos dice que Dios existe y que actúa en la historia, y que el ser humano es capaz de captar, comprender e interpretar esa acción. La entrada de Dios en la historia de Israel fue a propósito de un acontecimiento completamente mundano, la esclavitud. Características de la palabra de Dios. Descubramos juntos desde el mismo texto sagrado las características o propiedades de la palabra de Dios. La palabra de Dios posee características únicas y especiales y vamos a ir descubriendo alguna de ellas.
Primera, la palabra de Dios es poderosa. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 29, que dice, ¿acaso no es mi palabra como fuego? ¿Acaso no es como un martillo que tritura la roca? Entonces, el fuego está en Lucas 24. Nos muestra cómo dos discípulos iban caminando y el Señor les iba explicando la palabra. Quédate con nosotros, le dicen. Aquí es la primera Eucaristía después de resucitado. Cuando llegó la fracción del pan, se dio en comunión a sus amados apóstoles. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Con razón ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, dijeron ellos. Esta es la idea que Dios en el Antiguo Testamento le transmite al profeta Jeremías. Se sentía desalentado ante un pueblo de dura cerviz, que no quería entender la palabra de Dios. Se había ido detrás de los ídolos, el pueblo en vez de avanzar retrocedía. Él sentía que había fracasado, Jeremías. Lo mismo nos pasa y Dios le da la palabra anterior. Ve el martillo, es la palabra, predica mi palabra, te escuchen o no. Esas dos figuras fueron suficientes para encender el corazón del profeta. No le tengas miedo, con mis palabras ablandarás poco a poco el corazón empedernido de mi pueblo. No les tengas miedo. Con esto el Señor nos está hablando del poder purificador y transformador de su palabra divina. Es una característica de la Biblia como palabra de Dios. Es una palabra poderosa. Dios alienta a Jeremías que no les tenga miedo. Ve y anuncia mi palabra a mi pueblo que se está perdiendo. Anúnciales mi palabra. Porque Jeremías estaba cansado, derrotado de predicarle a un pueblo que no quiere escuchar de la palabra de Dios. Piensa que él es quien falla y Dios le dice que no, que siga predicando. La palabra de Dios es viva, palpitante, eterna como su autor. Isaías capítulo 55 versículos del 10 al 11. No nos cansemos de anunciar la palabra porque algún día florecerá. Empezarás a ver los frutos en el corazón de esas personas. La cultura del rey, esta viene siendo la cultura del reino de Dios. Tercero, la palabra de Dios es alimento. Esto está en Salmos 119, 103. Es el más extenso de todos los salmos de la Biblia. Es una palabra que alimenta, que nutre, es sustancial. Cada vez que la escuchamos nunca será en vano porque recibiremos alimento para el alma y el espíritu y el cuerpo. Está tan enamorado de la palabra de Dios que le parece más dulce que la miel. Le hace un piropo, una alabanza. En Deuteronomio 8:3 dice, su palabra es verdadero alimento. Y en Jeremías 15:16 dice, tu palabra era la delicia de mi vida. En la Eucaristía tenemos dos alimentos en un mismo altar. Vamos a ver las tipologías y la unidad de los dos testamentos. Creo que debemos empezar explicando qué es una tipología. Una tipología bíblica es una prefigura que anuncia en el Antiguo Testamento lo que será una gran realidad en el Nuevo Testamento e incluso en estos los tiempos de la Iglesia. Dice el Catecismo en el numeral 128 que en las obras de Dios de la antigua alianza hay prefiguraciones de lo que Dios realizó en la persona de su Hijo Jesús en la nueva alianza. En otras palabras, hay muchos personajes, situaciones e historias descritas en el Antiguo Testamento que son muy similares a otras que suceden en el Nuevo Testamento. De las cosas más importantes de la Biblia son precisamente las tipologías, pues vuelven apasionante el estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando estudiamos con detenimiento estas prefiguraciones, podemos aclarar mucho los mensajes que Dios nos quiere comunicar en su palabra. Uno de los ejemplos de tipología más impactantes en la Biblia es el que hay entre José el soñador, el hijo de Jacob y el mismo Jesucristo. Ahora vamos a ver las tipologías en el Catecismo de la Iglesia Católica. En las obras de Dios de la antigua alianza hay prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Las tipologías vuelven apasionante el estudio de la Biblia. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Dice el Catecismo numeral 129. Leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Por otra parte, el Nuevo Testamento debe ser leído a la luz del Antiguo.
Cada uno de los libros está dividido en capítulos y estos en versículos. Los capítulos son proporciones más o menos extensas y no iguales de los libros, mientras que los versículos son pequeños trozos, 2 o 3 líneas ordinariamente, de los mismos capítulos. Esta división en capítulos y versículos facilita la búsqueda de texto que se desea encontrar. Para citarlo se pone primero el nombre del libro, abreviatura, luego el capítulo seguido de una coma y luego los versículos separados por un guión. ¿Cómo buscar un texto en la Biblia? Para citar textos bíblicos. Primero se pone la sigla del libro. Es igual a las letras que sirven para identificarlo. Por ejemplo, GN se refiere al libro del Génesis. Luego se pone el número del capítulo del libro. Por ejemplo, GN7 se refiere al libro del Génesis capítulo 7. Y finalmente se pone el versículo o versículos separados del capítulo por una coma. Por ejemplo, GN 7,1 se refiere al Génesis capítulo 7, versículo 1. Cuando son varios versículos, GN 7,1 al 8 se refiere al Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 8, ambos incluidos. Bueno, ¿cómo buscar un pasaje en la Biblia? Vamos a repetir, porque todo esto repitiendo es que se aprende. La Biblia se divide en libros, cada libro se encuentra dividido en capítulos y cada capítulo en versículos o versos. Entonces, habiendo encontrado el libro, busca el capítulo y finalmente el versículo. Ejemplo, si se nos dice Mateo 16, 12, quiere decir Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 12. Si nos dice, por ejemplo, Lucas 1, 20, 26, significa capítulo 1 del versículo 20 al 26. Si leemos así Marcos 1, 3.8.10, significa esto, capítulo 1, versículos 3, 8 y 10 solamente. O sea, cada uno de esos números lo vamos a leer, no vamos a leer del 3 al 8, no, el 3, después el 8 y después el 10. En síntesis, el número grande indica el capítulo, siempre lo encontrarás a la izquierda. Los versículos son números más pequeños. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículos del 2 al 4 y el 7. Leer solo el versículo 2 al 4 y saltar al 7. No se lee el 5 y el 6. ¿Qué son las referencias marginales? Las referencias marginales aclaran el texto de diversas maneras. Cuando un pasaje bíblico cita otro texto bíblico, siempre aparece al lado del texto en letras pequeñitas. Cuando dos pasajes bíblicos tienen entre sí una relación literaria, ya que uno es el origen del otro o porque ambos tienen una fuente común, la cita va a aparecer precedida con un signo igual. Si los dos pasajes son del mismo libro y con signos paralelos, si los dos pasajes pertenecen a libros diferentes. Cuando una referencia de una cita va acompañada del signo más, significa que allí se encontrarán otras que atañen al mismo tema, o bien una nota útil para completar del tema que se lee. Ejemplo, en el margen de un pasaje profético donde se evoca el resto de Israel, se hallará la referencia a Isaías 4:3 más, que remite a la nota Isaías 4:3, donde se desarrolla esta idea. Cuando una referencia va seguida de la letra S, remite a la vez que el versículo indicado a los versículos que siguen. Ejemplo, Jeremías 1, 9 y siguientes. Cuando una referencia va seguida de la letra P, remite a la vez que el texto indicado a los pasajes paralelos, cuyas referencias precedidas del signo en paralelo o igual se encontrarán en el margen del texto. Ejemplo, Mateo 10, versículo 10p. ¿Cómo interpretar la Biblia? Decíamos que, dado que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, esta debe leerse y entenderse con el mismo espíritu con que fue escrita, y es la Iglesia la que tiene esa autoridad. La verdad es que esto se entendía así en el cristianismo, desde el tiempo de los padres de la Iglesia, que son aquellos que recibieron las enseñanzas directamente de algunos de los apóstoles. Y el Catecismo de la Iglesia Católica explica esto muy claramente.
¿Quién tiene la autoridad para la interpretación de la Biblia? ¿Y cuándo fue dada esa autoridad a la iglesia? Cuando San Pedro confesó que Jesús era el Mesías esperado, el Hijo de Dios vivo, Jesús le anunció: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 20. Y prometió a los sucesores, los apóstoles, y a los sucesores de estos, los obispos y sacerdotes, que lo que decidieran aquí él lo aprobaría en el cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esto está en San Mateo capítulo 16 versículo 19, y que para esto la iglesia por él fundada tendría la asistencia del Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Mateo 28, 20. Ahora, criterios para interpretar la Biblia. La Iglesia nos da 3 reglas o criterios fundamentales que debemos respetar para leer e interpretar la Sagrada Escritura conforme al espíritu que la inspiró, como dice el Catecismo en el numeral 111. El primer criterio es estar atentos al contenido y unidad de la Sagrada Escritura. Aunque la Biblia consta de 73 libros individuales, no debemos leerlos como si se tratara de libros independientes. Por muy diferentes que sean los libros que la componen, siempre hay que leer cada uno de ellos en el marco de los demás. La Escritura es una y Cristo Jesús es el centro y corazón de esta. Por eso debemos leer toda la Biblia prestando atención a lo que hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús aclara esto cuando se aparece a los discípulos de Maús y explica lo que dicen las Escrituras de él. Leamos Lucas 24, 27. Y les interpretó lo que se decía de él en toda la Escritura, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Bueno, el segundo criterio es leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Hemos de leer la Escritura siempre dentro de la tradición de la Iglesia. Debemos estar atentos y ver cómo interpreta la Iglesia ciertos pasajes de la Biblia, especialmente en las oraciones y lecturas que ocupan la misa y celebraciones especiales. Un hermoso ejemplo son las lecturas de la celebración de la Vigilia Pascual, las cuales nos dejan entender algunos de los muchos pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a la llegada de Jesús como el Mesías esperado. El tercer criterio es estar atentos a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la unión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Es decir, si vamos a interpretar la Biblia correctamente, hay que tener cuidado de que nuestras interpretaciones no contradicen las que se enseñan en los credos y doctrinas de la Iglesia. Oración. Señor, dame la humildad suficiente para creer en tu palabra, en la tradición viva de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia, a quien tú encomendaste la interpretación auténtica de tu palabra de salvación. Amén. Bueno, por hoy hemos terminado la clase. Espero que le pongan cuidado a este último avisito de lectura diaria de la Biblia. Eso debemos hacerlo, lectura diaria de la Biblia, para ir aprendiendo de la palabra de Dios y lo que nos quiere decir. Nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga y que pasen una semana muy felices.